Vamos a ver el tema de definición de proyectos dentro de la administración de proyectos. Y bueno, hay que tener presente que dentro de la definición de proyectos tenemos primeramente que definir el enfoque del proyecto. Debemos de establecer las prioridades del proyecto, la creación de una estructura de descomposición del trabajo, integrar esta estructura de descomposición del trabajo a la organización y por último generar una codificación de la estructura de descomposición del trabajo para el sistema de información. Cuando hablamos de definición del enfoque del proyecto, nos vamos a estar haciendo referencia a un documento que se publicará y que se utilizará para los propietarios y participantes del proyecto para planear y medir el éxito del mismo. La definición del enfoque del proyecto, uno de los puntos importantes es describir el alcance. El alcance no es más que otra cosa que el entregable que se le promete al cliente cuando termine el proyecto. Se deben definir los resultados de manera muy específica y deben ser tangibles y pueden ser medidos. Y deben de ser medidos. Dentro de la definición del enfoque del proyecto, se deben de considerar los siguientes elementos: el objetivo del proyecto, los productos a entregar, los momentos importantes del proyecto, los requerimientos técnicos, los límites y las exclusiones, y las revisiones por el cliente. La definición del enfoque debe ser breve y también debe ser completo, es decir, debe de sintetizar muy bien lo que se va a pretender hacer del proyecto. Un ejemplo de una definición del enfoque del proyecto, ¿no? El objetivo de este proyecto es edificar una casa de alta calidad a la medida en 5 meses y a un costo no superior a 800,000 pesos. Productos a entregar: una casa terminada de 200 metros cuadrados con 2 baños y 3 recámaras. Una cochera terminada. Aparatos de cocina, estufa, horno de microondas. Momentos importantes de este proyecto: aprobación del permiso el 15 de abril, colocación de cimientos el 25 de abril, instalación de pared, marcos, recubrimientos, plomería y la electricidad el 15 de julio. Los requerimientos técnicos: la casa debe de cumplir con los códigos locales de construcción. Todas las ventanas y puertas deben de aprobar la norma de energía X. Y la cochera tendrá lugar para 2 autos grandes. Límites y exclusiones: el cliente es responsable de la jardinería. No se incluye el refrigerador. El contratista se reserva el derecho de contratar servicios externos. Revisiones por el cliente: va a ser Juan Pérez. Y bueno, este es un ejemplo de una definición del enfoque del proyecto. Una vez que tenemos la definición del enfoque del proyecto, hay que pasar a la siguiente etapa, que es el establecimiento de prioridades del proyecto. Un proyecto tiene 3 prioridades. Tiene que ver con el alcance, el tiempo y el costo. Y estos 3 elementos son importantes para el éxito del proyecto. El tiempo, pues obviamente, ¿en cuánto tiempo estará terminado el proyecto? El costo es cuánto en términos monetarios costará el proyecto, y el alcance son los requerimientos o las especificaciones que el cliente solicitó sobre el producto o servicio que se le entregará. Tenemos que ubicar estos 3 elementos precisamente en las prioridades. Por ejemplo, el desempeño lo estamos poniendo en este caso como limitar, es decir, muy difícilmente podemos cambiar el desempeño de este proyecto, es decir, el alcance. Otro de los elementos importantes es el tiempo. Este puede tener un poquito de movilidad, pero no tanta. Es decir, se puede mover el tiempo de entrega del proyecto, pero no puede ser demasiado. El que sí se puede mover en términos de lo que el cliente determine es el costo, es decir, el tiempo no puede rebasar
mucho de la fecha acordada, el desempeño debe de ser el acordado, el costo puede subir para que precisamente se cumplan con los dos otros elementos, es decir, el alcance y el tiempo. El tercer elemento dentro de la definición de un proyecto es la creación de una estructura de descomposición del trabajo, que no es más que otra cosa que todo el proyecto irlo descomponiendo en unidades de trabajo que permita de una u otra manera planificarlo y medirlo, y de una u otra manera ir controlando los avances de cada una de las actividades que se realizan de este proyecto. Por ejemplo, pensemos en una descomposición del trabajo de un prototipo de computadora personal, en donde parte de la descomposición es, digamos, el mouse, el teclado, por el otro lado, las unidades de almacenaje, ¿no? Dentro de las unidades de almacenaje vamos a desarrollar una unidad de almacenaje USB, otra en un disco óptico, otra puede ser el disco duro, y dentro del desarrollo del disco duro se debe de generar la tabla de circuito, el marco del chasis y el motor. Y otra de las actividades que se requieren realizar es la unidad de microprocesado y pueden ser otros componentes de esta computadora personal. De una u otra manera estamos descomponiendo la computadora personal en actividades o tareas que de una u otra manera tendrán que realizarse. Entre mayor sea la descomposición del trabajo, va a ser mucho más fácil planificarlo y medirlo y controlarlo. Al final del día, los entregables de los administradores serán todos estos elementos más abajo de la estructura de descomposición del trabajo. El conjunto de entregables, al final del día, nos llevará al producto terminado. Las unidades mucho más pequeñas de toda esta estructura de descomposición del trabajo se llama unidades de paquetes, es decir, son tareas tan pequeñas que no requieren tanto tiempo de su realización. Como les decía, el paquete de trabajo es el nivel más bajo de la estructura de descomposición del trabajo. Constituye una tarea de poca duración. No deben de ser superior a 10 días de trabajo. Cada paquete de trabajo de la estructura de descomposición del trabajo debe ser muy independiente de otros paquetes dentro del proyecto que se está realizando. Y los paquetes de trabajo debe de ser la unidad básica utilizada para planear, calendarizar y controlar el proyecto. Para revisar cada paquete de trabajo de la estructura de descomposición del trabajo, primero tenemos que definir el qué, es decir, definir el trabajo que se va a realizar. ¿Qué tan largo? Identificar el tiempo para completar cada paquete de trabajo. El costo, que no es otra cosa que identificar el presupuesto basado en las fases para completar el paquete de trabajo. El cuánto, identificar los recursos que se requieren para completar el paquete de trabajo. El quién, identificar la persona responsable en la unidad de trabajo. Y por último, identificar los puntos de monitoreo para medir el proceso, que no es más que otra cosa, es qué tan bien va el paquete de trabajo y qué tan bien va el proyecto. De una u otra manera, la estructura de descomposición del trabajo se utiliza para relacionar las unidades de la organización responsables de efectuar el trabajo. El resultado de este proceso es una estructura de descomposición de la organización. De una u otra manera, lo que vamos a tener que hacer es llevar la estructura de descomposición del trabajo a una estructura de descomposición de la organización para que sea de manera muy clara visualizar las responsabilidades de cada área, de cada persona que está dentro del proyecto. Por ejemplo, la estructura de descomposición del trabajo que habíamos visto anteriormente
de una computadora personal y los paquetes de trabajo. Al establecer una estructura de descomposición de la organización, nosotros podemos ver aquí la organización y podemos ver las áreas funcionales. Por ejemplo, el área de manufactura, que tiene que ver con la parte de diseño y la parte de producción. La parte de diseño se encargará de este paquete de unidades de trabajo, la parte de producción, estas unidades de paquetes de trabajo, y la parte de la Contraloría, que tiene que ver con compras de estas unidades de trabajo. Y al final del día vamos relacionando cada una de las actividades con las áreas funcionales de la organización. Y por último, hay que codificar la estructura de descomposición del trabajo. Es la misma estructura de descomposición del trabajo, pero empezamos a codificarla. El prototipo de la computadora lo podemos poner, por ejemplo, en este caso, un código 1, ¿no? Las unidades que le siguen van en esa orden, por ejemplo, el 1.1, las unidades de almacenaje. Dentro de las unidades de almacenaje tenemos 3 tipos de unidades, la USB, la óptica y el disco duro. Del disco duro tiene 1.1.3. Si del disco duro hay más actividades a descomponer, bueno, el monitor, la tabla de circuito, marco de chasis, también hay que codificar y así sucesivamente. Después de estas actividades, ya cuando vamos al paquete de actividades en forma, tiene otro código mucho más amplio y de una u otra manera podemos ya identificar cada uno de los elementos de la estructura de descomposición del trabajo. Terminando la estructura de descomposición del trabajo, el siguiente punto es establecer una matriz de responsabilidades del proyecto. Es importantísimo establecer esta matriz, puesto que cada una de las tareas que se van a realizar del proyecto podemos identificar quién será el responsable. En este ejemplo, una de las tareas es identificar quiénes son los clientes objetivos. Aquí podemos ver quiénes son los responsables de realizar esta actividad, ¿no? Richard, Dan, Linda son los responsables. Y así podemos ver con cada una de las tareas de todo el proyecto. Por ejemplo, analizar los resultados. Los responsables es Dan, Dave y Linda. Y así sucesivamente con todos los demás. Otro de los elementos importantes es el plan de comunicación del proyecto. De una u otra manera, esto nos va a dar un diagrama de los diferentes participantes y cómo entre ellos tiene que haber una comunicación precisamente para que el proyecto pueda alcanzar sus objetivos. De una u otra manera, el plan de comunicación debe expresar el qué, el quién, el cómo y cuándo se transmitirá la información importante del proyecto. Este plan de comunicación debe atender a las siguientes preguntas. ¿Qué información hay que recopilar y quién tiene que hacerlo? ¿Quién recibirá esta información? ¿Qué método se utilizará para recopilar y almacenar la información? ¿Cuáles son los límites y para qué alguien tenga acceso a determinada información? ¿Y cuándo se comunica la información? ¿Cómo se comunica la información? Aquí un ejemplo. ¿Qué información? Público objetivo, cuándo se comunicará, método de comunicación y el proveedor que generará esa comunicación. Por ejemplo, reporte de eventos importantes, el público objetivo es alta dirección y el administrador del proyecto. ¿Cada cuándo? Cada 2 meses. El método de comunicación será correo electrónico, y copia de resultados y el proveedor es la oficina del proyecto. Esta es parte importante también dentro de la definición del proyecto. Y bueno, al final, estos son los elementos que deben de ser considerados para definir un proyecto y que este proyecto tenga las bases suficientes para que en el momento que se administre pueda tener muy buen éxito. Bueno, hasta el momento sería todo y nos vemos en el siguiente video.